La lluvia golpeaba despiadadamente contra el cristal agrietado de la vieja ventana, como si la propia naturaleza llorara el destino que se decidía en este día gris y húmedo. En la estrecha sala de estar, donde el aire estaba impregnado de olor a humedad y esperanzas marchitas. Eleonora estaba de pie, con la cabeza gacha, y sus dedos apretaban el borde de su viejo vestido con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Tenía 20 años, pero en ese momento se sentía como una niña pequeña, perdida en un bosque lleno de sombras. Frente a ella, recostada en un sillón, estaba su madrastra, la señora Isabela, cuyo rostro, alguna vez hermoso, ahora estaba distorsionado por una mueca de eterno descontento. «Deberías estar agradecida, Eleonora», dijo Isabela, y su voz sonaba como el chirrido de metal contra piedra. «Cualquier otra en mi lugar te habría echado a la calle hace tiempo sin dote alguna. ¿Quién te necesita con semejante defecto? ¿Quién te mirará sin repugnancia?» Eleonora se tocó involuntariamente la mejilla, donde una fina pero notable franja de cicatriz se extendía desde la sien hasta la barbilla. El recuerdo del incendio que se cobró la vida de su padre. Esa cicatriz se había convertido en su maldición, una marca por la cual los pretendientes se alejaban, y los vecinos susurraban a sus espaldas. Se había acostumbrado a ser invisible, una sombra en su propia casa, una boca extra que solo toleraban por miedo al qué dirán. «Estoy agradecida, madre», respondió en voz baja, aunque cada palabra le costaba un esfuerzo, abriéndose paso a través del nudo en su garganta. «Solo le pido, permítame llevarme los libros de papá. Es todo lo que me queda de él». Isabela se rió, seca y brevemente. «¿Libros? En la casa del duque de Valmont no necesitarás libros. Necesitarás nervios de acero y saber callar. Dicen que es un monstruo. Dicen que está maldito, pero es rico. Y ha pagado tanto por ti que podremos vivir sin preocupaciones durante varios años. Es un trato, Eleonora. Tú eres la mercancía, y, honestamente, una mercancía defectuosa. Así que considéralo un milagro». Un golpe en la puerta interrumpió la cruel tirada, un golpe pesado, autoritario, que no admitía objeciones. Eleonora se estremeció. El tiempo se había acabado. Habían venido por ella. La puerta se abrió, dejando entrar una ráfaga de viento frío y la alta figura de un hombre con capa negra. No era el duque, sino su apoderado, el señor Arthur, un hombre con ojos de hielo y modales afilados como una navaja. No miró a Eleonora como a una persona. Su mirada se deslizó por ella, evaluando, comprobando si coincidía con la descripción, como se revisa un caballo antes de comprarlo. «El duque espera», dijo, sin perder tiempo en saludos. «El carruaje está listo, tiene un minuto». Eleonora levantó su única maleta, gastada y vieja. En ella solo había unos pocos vestidos, un peine y esos mismos libros que había logrado esconder bajo la ropa. Miró por última vez la habitación donde había pasado tantos años en miedo y humillación. Era extraño, pero dejar esa prisión daba miedo. La incertidumbre asustaba más que la crueldad habitual. «Adiós», susurró ella, pero Isabela ya se había dado la vuelta, contando los pagarés sobre la mesa. Nadie salió a despedirla, nadie le deseó felicidad. El camino hacia la mansión del duque parecía interminable. El carruaje, tapizado en terciopelo negro, era lujoso pero frío. Eleonora estaba sentada con la espalda recta, mirando por la ventana, donde pasaban paisajes cada vez más sombríos y salvajes. Los bosques se hacían más densos. Los árboles extendían sus ramas desnudas hacia el cielo, como manos huesudas suplicando piedad. La niebla se arrastraba por el suelo, ocultando el camino, y parecía que no iban al condado vecino, sino a otro mundo, un mundo de sombras y leyendas olvidadas. El señor Arthur guardó silencio todo el camino. Su silencio era pesado, opresivo.
Eleonora sentía que debía preguntar, debía saber qué le esperaba, pero el miedo le ataba la lengua. Los rumores sobre Sebastián de Valmont, el duque de la Roca Negra, eran de lo más variados. Unos decían que estaba loco, otros que había hecho un pacto con el diablo para conservar su riqueza tras una terrible tragedia que destruyó a su familia. Decían que no soportaba la luz del sol ni los espejos, y que ninguna sirvienta duraba en su castillo más de un mes. Y ahora ella debía convertirse en su esposa, no por amor, no por elección, sino por un contrato firmado por su madrastra, la última esperanza del duque. ¿Por qué ella? ¿Por qué una chica rechazada, defectuosa, se convirtió en la elegida de uno de los hombres más poderosos del reino? Esa pregunta la atormentaba, sin darle paz. Cuando el carruaje finalmente se detuvo, el crepúsculo ya había caído. Ante Eleonora se alzaba el castillo, majestuoso y aterrador. Agujas afiladas perforaban el cielo bajo. Gárgolas de piedra mostraban los dientes desde las cornisas, y las ventanas, altas y estrechas, estaban oscuras, como los ojos de un ciego. Solo en una ventana, en lo más alto de la torre oeste, parpadeaba una luz tenue. «Salga», ordenó Arthur. Eleonora pisó la grava, y el viento frío la caló hasta los huesos al instante. Las enormes puertas de roble se abrieron, emitiendo un gemido prolongado, y en el umbral apareció una mujer mayor con un vestido negro severo. En sus manos sostenía un candelabro, y la llama de la vela proyectaba sombras danzantes sobre su rostro arrugado. «¿Es ella?», preguntó la mujer, y en su voz Eleonora no escuchó desprecio, sino un cansancio profundo, inmenso. «Es ella, Marta, Eleonora», respondió Arthur. «He cumplido el encargo. Ahora es su responsabilidad. ¿El duque la recibirá hoy?». Marta negó con la cabeza, y ese gesto estaba lleno de tristeza. «El duque no está de humor. Hoy es una mala noche. Los dolores han vuelto. Llévala a sus aposentos. Que descanse. Mañana, si los cielos son misericordiosos, la llamará». Eleonora sintió que el corazón se le caía a los pies. Mala noche. Dolores. ¿De qué estaban hablando? Quería preguntar, pero Arthur ya se había dado la vuelta y se había ido, disolviéndose en la oscuridad del patio como un fantasma. Se quedó sola con esa mujer en el umbral de una casa enorme que respiraba frío. «Vamos, niña», dijo Marta, y por primera vez en el día alguien se dirigió a ella con una nota de calidez. «Debes estar congelada y asustada. Este no es lugar para una jovencita, pero el destino rara vez pide nuestro consentimiento». Caminaron por pasillos interminables. Las paredes estaban cubiertas de tapices antiguos, cubiertos de una capa de polvo, y retratos de personas cuyos ojos parecían seguir cada paso de Eleonora. Aquí olía a cera, papel viejo y soledad. El silencio era tan denso que el sonido de sus propios pasos le parecía a Eleonora un estruendo ensordecedor. «¿Por qué está todo tan tranquilo?». No pudo aguantar más, rompiendo el silencio con un susurro. Marta se detuvo y la miró. A la luz de la vela, sus ojos parecían pozos sin fondo de dolor. «Porque la vida abandonó esta casa hace 3 años, junto con la vista del amo y su corazón. Aquí solo somos sombras, manteniendo el orden en una cripta». «¿La vista?», repitió Eleonora, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «¿El duque? ¿Es ciego?». «Él ve oscuridad donde otros ven luz, y luz donde otros solo ven oscuridad», respondió Marta enigmáticamente, y continuó el camino. La habitación que le asignaron a Eleonora era lujosa, pero igual de fría y sin vida que todo el castillo. Una enorme cama con dosel, pesadas cortinas de terciopelo, una chimenea en la que hacía mucho no se encendía fuego. Marta la ayudó a encender la leña, y cuando las primeras lenguas de fuego comenzaron a lamer la madera seca,
La habitación cobró un poco de vida. «Traerán la cena aquí», dijo Marta, dirigiéndose a la salida. «Y recuerda una regla, Eleonora. Nunca, oye bien, nunca entres en el ala oeste sin invitación y no intentes hablar con el duque si él mismo no se dirige a ti. Su ira es terrible». La puerta se cerró, y Eleonora se quedó sola. Se acercó al espejo que colgaba sobre la chimenea y miró su reflejo. Rostro pálido, grandes ojos asustados y la cicatriz. Esa fea cicatriz que tachaba su belleza. Quizás por eso me eligió, pensó con amargura. ¿Porque es ciego y no ve mi fealdad? ¿O porque solo alguien como yo, estropeada y rechazada, aceptaría venir a esta casa? La noche pasó en un duermevela inquieto. Tuvo pesadillas, fuego devorándolo todo, gritos, y una silueta masculina parada en medio de las llamas, inmóvil y sola. Despertó empapada en sudor frío cuando afuera aún estaba oscuro. Pero algo había cambiado. En el pasillo se oían pasos, no pasos de sirvientes, sino el andar pesado e irregular de una persona que carga un peso insoportable sobre sus hombros. Eleonora, obedeciendo a un impulso inexplicable, se levantó y entreabrió la puerta sigilosamente. El pasillo estaba sumido en la oscuridad. Solo la luz de la luna que se filtraba por las ventanas altas dibujaba franjas plateadas en el suelo. Y allí, al final de la galería, lo vio. Era alto, de hombros anchos, con el cabello oscuro cayendo sobre su rostro. Caminaba tocando la pared con la mano. Sus movimientos eran seguros pero cautelosos. En los ojos llevaba una venda negra gruesa. El duque Sebastián se detuvo, como si hubiera sentido una presencia ajena. Su cabeza se giró hacia ella. Y a Eleonora le pareció que incluso a través de la venda y la oscuridad, él la veía a través. Ella se quedó paralizada, conteniendo la respiración, temiendo moverse. Su corazón latía tan fuerte que parecía que el eco resonaba por todo el castillo. «¿Quién está ahí?» Su voz era baja, ronca, llena de amenaza. No era la voz de un hombre que anhela compañía, sino el gruñido de una bestia molestada en su guarida. «Soy yo, Eleonora», susurró ella, incapaz de mentir o esconderse. Sebastián se quedó inmóvil. Por un instante, en su rostro iluminado por la luna, cruzó algo parecido a la sorpresa, pero enseguida fue reemplazado por una máscara de indiferencia gélida. «Eleonora», pronunció su nombre, probando su sabor, como si fuera algo amargo. «La que compraron para calentar esta cripta. Te dijeron que no salieras de la habitación. Yo escuché pasos. No podía dormir». Él avanzó lentamente hacia ella. Con cada paso suyo, Eleonora sentía cómo se contraía el espacio alrededor. Se detuvo a un paso de ella. Ella sentía el olor que emanaba de él. Olor a lluvia, vino añejo y una tristeza profunda y rancia. «Me tienes miedo», constató él. No era una pregunta. «Siento tu miedo. Huele a hierro y sal. Todos tienen miedo». «No tengo miedo, Su Excelencia», mintió ella, tratando de dar firmeza a su voz. «Simplemente no sé qué esperar». Sebastián extendió la mano. Sus dedos, largos y fríos, tocaron su rostro. Eleonora se estremeció, pero no se apartó. Él pasó los dedos por su mejilla, estudiando sus rasgos, hasta que tropezó con la cicatriz. Su mano se detuvo. Pasó el pulgar por la piel irregular, despacio, casi con ternura, y ese toque fue tan inesperado, tan íntimo, que a Eleonora se le cortó la respiración. «Una cicatriz», susurró él. «¿Fuego?» «Sí», exhaló ella. «Entonces tú también sabes lo que es arder», dijo él. Y en su voz sonó por primera vez algo humano. «El fuego se lo lleva todo, pero deja cenizas. Y tú y yo somos solo cenizas, Eleonora. No te engañes con esperanzas. Aquí no hay lugar para el amor o la felicidad.
Estás aquí para cumplir un deber. Mi linaje no debe interrumpirse. Esa es la única razón por la que respiras este aire. Retiró la mano bruscamente, como si se hubiera quemado. La magia del momento se rompió. Volvió a ser el Lord Frío, el dueño del castillo. Vuelve a la cama, mañana nos casaremos, sin invitados, sin fiesta, solo el sacerdote y los testigos, y después de eso sabrás lo que significa ser la esposa de un monstruo. Se dio la vuelta y se fue hacia la oscuridad del pasillo, dejando a Eleonora parada en la puerta, temblando no de frío, sino de una extraña mezcla de terror y una atracción inexplicable. Entendió una cosa: su crueldad era una armadura. Bajo esa costra de hielo se escondía un dolor de tal magnitud que podría destruir a cualquiera. Pero Eleonora era una rechazada. Ella conocía el dolor, y tal vez por eso no huyó esa noche. La mañana de la boda fue gris y nebulosa. La capilla de la mansión, vieja y semiderruida, los recibió con olor a incienso y humedad. El sacerdote, un anciano decrépito, con manos temblorosas, murmuraba las palabras de la oración sin mirar a la pareja. Marta y Arthur estaban detrás como guardianes silenciosos. Eleonora llevaba un vestido blanco que encontraron en los baúles del castillo. Le quedaba un poco grande y olía a lavanda, pero el encaje era exquisito. Sebastián estaba a su lado, recto como una cuerda, en una levita negra. No se quitó la venda de los ojos. Cuando llegó el momento de pronunciar los votos, su voz fue firme, pero desprovista de emoción. Te tomo como esposa. Esas palabras sonaron como una sentencia, cuando deslizó el anillo en su dedo, pesado, de oro, con un enorme rubí parecido a una gota de sangre coagulada. Eleonora sintió el peso no solo del metal, sino del destino que ahora compartía con él. Te tomo como esposo, respondió ella en voz baja. Prometió estar con él en la pena y en la alegría, aunque sabía que la alegría no se veía en esa casa desde hacía mucho tiempo. Después de la ceremonia no hubo ni beso, ni almuerzo festivo. Sebastián se fue inmediatamente a su despacho, lanzando un breve: «Instálate, por la noche iré a verte». Esas palabras colgaron sobre Eleonora todo el día como una espada de Damocles. Vagaba por el castillo, intentando encontrar al menos algo vivo. Entró en la biblioteca, una sala enorme donde los libros cubrían las paredes del suelo al techo. Aquí se sintió mejor. Pasó la mano por los lomos, inhalando el olor a papel. Los libros no juzgaban, no rechazaban, eran amigos fieles. En un rincón de la biblioteca notó un piano. La tapa estaba bajada. Sobre la superficie lacada había una capa de polvo. ¿Quién tocaba aquí antes? ¿Quizás su esposa? ¿O su madre? La historia de esta casa estaba llena de secretos que Marta no tenía prisa por revelar. ¿Le gusta leer?, sonó una voz a su espalda. Eleonora se dio la vuelta. En la puerta estaba Sebastián. Se movía tan silenciosamente que ella no oyó su acercamiento. Sí, Su Excelencia. Los libros fueron mi único consuelo, respondió ella con sinceridad. Consuelo, repitió él, entrando en la habitación. Se orientaba en el espacio sin errores, rodeando sillones y mesas. El conocimiento no trae consuelo, trae solo la comprensión de cuán cruel es el mundo, pero puede leer aquí. Lo permito. Gracias. Se acercó a la ventana, aunque no podía ver el paisaje tras ella. La lluvia comenzó a caer de nuevo, golpeando el cristal. ¿Por qué aceptó?, preguntó de repente, sin volverse. Sé que su madrastra está ávida de dinero, pero usted podría haber huido, podría haber elegido la pobreza, pero la libertad. ¿Por qué vino al monstruo? Eleonora pensó, ¿decir la verdad? ¿Decir que no tenía a dónde ir? ¿Que nadie la esperaba? Porque sé lo que es ser innecesaria, dijo en voz baja. Sé lo que es que te miren y vean solo un defecto.
Pensé, tal vez dos soledades puedan crear algo que no se parezca a la soledad. Sebastián guardó silencio largo rato. Su espalda se tensó. Es ingenua, Eleonora, dijo finalmente con amargura. Dos soledades, al unirse, crean solo un abismo. No espere amor de mí. Mi corazón murió en el mismo fuego que se llevó mis ojos. Estoy vacío. Las vasijas vacías se pueden llenar, objetó ella, sorprendiéndose de su propia valentía. Él se volvió bruscamente hacia ella, incluso con la venda en los ojos. Su rostro expresaba ira. No se atreva a compadecerme. No necesito la lástima de una chiquilla que me vendieron como a una yegua de cría. Eleonora retrocedió, pero no bajó la mirada. No le tengo lástima, milord. La lástima es para los débiles. Y usted es fuerte. Usted sobrevivió. Sebastián se quedó inmóvil, como si hubiera chocado con una pared invisible. Sus palabras, su tono tranquilo y desprovisto de miedo lo desconcertaron. Estaba acostumbrado a la adulación, al miedo, a los susurros a sus espaldas, pero no a la honestidad directa. Váyase, gruñó él, señalando la puerta. Váyase a sus aposentos, y espéreme allí. No olvide para qué está aquí. Eleonora salió corriendo de la biblioteca, conteniendo a duras penas las lágrimas. Pero no eran lágrimas de ofensa, sino de una extraña y dolorosa emoción. Ella vio su ira, pero debajo de ella vio algo más, la desesperación de un hombre que grita pidiendo ayuda, pero teme ser escuchado. La noche llegó demasiado rápido. Eleonora estaba sentada al borde de la enorme cama, vestida con un fino camisón. Y temblaba. En la chimenea se apagaba el fuego, lanzando los últimos reflejos sobre las paredes. El silencio del castillo presionaba los oídos. La puerta se abrió. Sebastián entró. Se quitó la capa y la levita, quedándose en camisa blanca. La venda aún estaba en sus ojos. Cerró la puerta con el cerrojo. El sonido de metal contra metal sonó como un disparo. Se acercó a la mesa. Se sirvió vino de una jarra y bebió de un trago. Su mano temblaba ligeramente. Eleonora comprendió. Él también tiene miedo. Miedo a la cercanía, miedo al calor, miedo a sentir. Eleonora la llamó, sin acercarse. Estoy aquí. Acércate. Ella se levantó y se acercó a él. El suelo estaba frío bajo sus pies descalzos. Se detuvo tan cerca que podía escuchar su respiración, pesada, entrecortada. Quítame esto, dijo él, señalando su venda. Eleonora se quedó helada. Nadie, ni siquiera los sirvientes, habían visto sus ojos desde la tragedia. Eso era lo más íntimo, su herida más profunda. ¿Estás seguro?, preguntó ella en un susurro. Hazlo, ordenó él, pero en su voz no sonaba maldad, sino súplica. Con manos temblorosas ella alcanzó su rostro. Desató el nudo en la nuca. La tela negra se deslizó hacia abajo, revelando su rostro. Eleonora esperaba ver horror, cicatrices, vacío, algo que la hiciera apartarse. Pero lo que vio hizo que su corazón se encogiera de dolor y belleza. Alrededor de sus ojos había cicatrices de quemaduras. La piel estaba tirante, pero los ojos en sí estaban abiertos. Eran del color del cielo de tormenta, grises, con vetas, turbios, sin visión, pero increíblemente profundos. En ellos se había congelado una tormenta eterna. No era un monstruo, era un ángel destruido. ¿Qué ves?, preguntó él con voz ronca, sin atreverse a moverse. ¿Ves al monstruo? ¿Ves eso de lo que todos huyen? Eleonora levantó la mano y tocó las cicatrices alrededor de sus ojos, tan suavemente como él había tocado su cicatriz la noche anterior. Veo a un hombre al que le duele mucho, dijo ella, y veo ojos que han visto demasiada pena para mirar este mundo. Sebastián soltó un suspiro convulso, atrapó su mano, presionó la palma contra sus labios. Sus hombros temblaron. El duque, la roca negra,
el hombre al que temía todo el distrito. Estaba arrodillado ante ella, con el rostro escondido en su palma, y lloraba en silencio. Eleonora se agachó a su lado, abrazándolo por los hombros. Esa noche, entre ellos no hubo pasión de lecho conyugal, hubo algo más. Esa noche, dos almas rotas se encontraron en la oscuridad, y comprendieron que incluso los espejos rotos pueden reflejar la luz, si alguien se atreve a acercarles una vela, pero aún no sabían que esto era solo el principio. El pasado de Sebastián no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Las sombras en el castillo se espesaban, y tenían sus propios planes para la joven duquesa. Tras las paredes de la habitación, alguien estaba de pie, escuchando su respiración. Alguien que no deseaba que en esa casa se encendiera de nuevo la luz. Por primera vez en 3 años, Sebastián se durmió no por el vino, sino por el calor de un cuerpo humano al lado. Eleonora yacía sin dormir, escuchando el latido de su corazón, y se hizo un juramento. No sabe si lo ama, pero lo protegerá, de sus demonios, de su pasado y de aquellos que quieren verlo roto, porque ahora no era simplemente una chica rechazada. Era la duquesa de Valmont, y pensaba llevar ese título con honor, aunque para ello tuviera que atravesar el infierno. La mañana después de la boda llegó en silencio, como temiendo romper la frágil tregua, pactada entre dos almas en la oscuridad. Eleonora despertó sola en la enorme cama. Las sábanas a su lado estaban frías, pero en la almohada quedaba una marca. El rastro de la presencia de un hombre que por primera vez en años se había permitido una debilidad. Pasó la mano por la seda fresca, recordando el tacto de sus cicatrices, y una extraña sensación de calidez se extendió por su pecho. No era amor, todavía no, pero era algo más que un simple deber. Llamaron a la puerta. Entró Marta, trayendo una bandeja con el desayuno. El rostro de la vieja sirvienta era impenetrable, pero en las comisuras de sus ojos se escondía la curiosidad. El duque salió al amanecer, dijo ella, dejando la bandeja en la mesita. Ordenó que no la despertara. Y además, Marta sacó del bolsillo de su delantal una llave pesada en una cinta de terciopelo. Ordenó entregarle esto. Es la llave de la biblioteca y del jardín de invierno. Dijo que puede ir a todas partes, excepto a la torre norte. Eleonora tomó la llave. Estaba tibia, como si guardara el calor de la mano de Sebastián. ¿La torre norte?, preguntó. ¿Qué hay ahí? Marta se quedó inmóvil por un instante, y una sombra cruzó su rostro. El pasado, milady. Allí se guarda un pasado, que es mejor no perturbar. Los días comenzaron a fluir como un río lento y espeso. Eleonora exploraba el castillo, intentando insuflarle vida. Abría las pesadas cortinas, dejando entrar la polvorienta luz del sol en las habitaciones, donde durante años reinó la penumbra. Ordenó a los sirvientes quitar las fundas de los muebles en la sala de estar y poner flores frescas en los jarrones. Los sirvientes la miraban con recelo, pero obedecían. En su voz tranquila apareció una nueva fuerza, la fuerza de una dueña, que sabe, que tiene derecho a estar allí. Sebastián la evitaba durante el día, se encerraba en su despacho, o salía a dar largos paseos por los páramos, apoyándose en su bastón. Pero cada noche, exactamente a las 9, venía a sus aposentos. No hablaban de sentimientos, hablaban de libros, que Eleonora leía en la biblioteca, de música, que ella a veces tocaba en el piano desafinado, del mundo fuera de los muros del castillo, que él no veía, pero recordaba. Descríbeme el cielo hoy, pedía él, sentado en el sillón junto a la chimenea, con la venda en los ojos. Es gris, como el acero, decía ella, mirando por la ventana, pero en el oeste, allí, donde se pone el sol, hay una franja dorada, como una herida.
a través de la cual se abre paso la luz. Sebastián sonreía, apenas perceptiblemente. Una herida a través de la cual se abre paso la luz. Sabes ver la belleza en el dolor, Eleonora. Es un don raro. Pero el idilio no podía durar para siempre. El mal, que dormitaba entre los muros del castillo, comenzó a despertar una noche. Eleonora se despertó por un sonido extraño, como si alguien arañara la puerta de su habitación. Encendió una vela y se acercó al umbral. Nadie. Solo el pasillo largo y vacío, y una corriente de aire que apagó la llama. Y a la mañana siguiente llegaron invitados al castillo. No era una visita planeada. Un carruaje con un escudo, que Eleonora no reconoció. Entró en el patio, levantando nubes de polvo. De él bajó una mujer, alta, majestuosa, con un vestido de terciopelo azul oscuro. Su rostro era hermoso, pero frío, como una escultura de hielo. Era Lady Beatrice, la prima de Sebastián, y la única pariente que le quedaba tras la tragedia. Eleonora la recibió en el vestíbulo, sintiéndose pequeña e insignificante junto a ese esplendor. «Así que eres tú», dijo Beatrice, midiéndola con la mirada de pies a cabeza. En sus ojos no había lástima, solo cálculo. Oí que Sebastián se había casado con una simplona, pero no pensé que fuera tan grave. Se acercó más, y su dedo enguantado tocó la barbilla de Eleonora, girando su rostro hacia la luz. ¿Y esta cicatriz? Dios mío, ¿Sebastián realmente ha caído tan bajo? ¿O simplemente quería castigarse aún más? Soy su esposa, respondió Eleonora tranquila, pero firmemente, retrocediendo un paso, y soy la dueña de esta casa. Beatrice se rió, y esa risa resonó con eco en los muros de piedra. Dueña, niña, estás aquí solo hasta que des un heredero o hasta que Sebastián se canse de jugar a la familia. ¿Crees que te ama? Él no es capaz de amar. Es un juguete roto, y tú eres solo la venda, con la que intenta cubrir sus heridas. En ese momento apareció Sebastián en la escalera. Caminaba despacio, apoyándose en el brazo de Arthur. Su rostro estaba pálido, los labios apretados en una línea fina. Sentía la presencia de su prima, sentía el olor de su pesado perfume, que siempre le provocaba dolor de cabeza. Beatriz, pronunció fríamente, ¿qué haces aquí? Vine a felicitarte, querido primo. Arrulló ella, dirigiéndose a él. Y a ver a tu adquisición, debo decir que pagaste de más. Largo, dijo Sebastián, y en su voz sonó el acero. Aquí no eres bienvenida. Oh, no seas tan grosero. Beatriz puso la mano en su hombro, y Eleonora vio cómo Sebastián se tensaba como si recibiera un golpe. Traigo noticias sobre tus propiedades en el sur. Las cosas van mal, Sebastián. Los administradores roban, los campesinos se rebelan. Si no intervienes, lo perderás todo. Y entonces, ¿qué será de tu preciosa esposa? ¿A dónde irá? ¿De vuelta al barro? Sebastián guardó silencio. Sus manos se cerraron en puños. Eleonora veía cómo luchaba consigo mismo. Era un duque poderoso, pero su ceguera lo hacía vulnerable. Dependía de personas en las que no podía confiar. Me ocuparé de ello, dijo finalmente. Arthur, acompaña a Lady Beatrice al ala de invitados. Se irá mañana al amanecer. Me quedaré tanto como considere necesario. Atajó Beatriz, y su máscara de amabilidad se rompió. Soy una Valmont, Sebastián, y tengo derecho a esta casa no menos que tú, especialmente ahora, que tú eres incapaz. Pasó junto a Eleonora, golpeándola con el hombro, y se dirigió hacia el interior del castillo, como una dueña. Arthur lanzó a Eleonora una mirada rápida y culpable, y se apresuró tras la invitada. Eleonora se quedó a solas con su marido. Veía cómo le temblaban las manos,
cómo intentaba mantener los restos de su autocontrol. Se acercó a él y tocó con cuidado su manga. «Sebastián, déjame», dijo él bruscamente, apartando la mano. «Vete, Eleonora, no me mires. Sé lo que ves ahora, un tullido indefenso, manejado por su propia parentela. Veo a un hombre que sostiene sobre sus hombros el mundo entero», dijo ella, y su voz estaba llena de tanta sinceridad que Sebastián se quedó paralizado. «Ella quiere romperlo, pero no sabe que usted está hecho de piedra, que pasó por el fuego». Él giró la cabeza hacia ella. «La piedra se agrieta, Eleonora. Incluso la piedra más dura se agrieta, si se golpea en un punto el tiempo suficiente. Beatriz tiene razón. Las cosas van mal. Estoy perdiendo el control. No veo los números. No veo los rostros. No sé. ¿Quién me miente? ¿Y quién dice la verdad?» «Yo seré sus ojos», dijo Eleonora, y esa decisión llegó a ella instantáneamente, como un relámpago. «Leeré los informes. Miraré a los rostros de la gente, y le diré lo que veo. Sé leer, Sebastián, y sé ver la mentira. Mi madrastra me enseñó eso a la perfección». Sebastián guardó silencio, sopesando sus palabras. Era arriesgado confiar en una mujer que conocía hacía solo unos días, pero no tenía opción, y en el fondo de su alma quería creerle. «Está bien», dijo en voz baja. «Ven a mi despacho en 1 hora. Empezaremos a trabajar. Pero recuerda, Eleonora, si me traicionas, si conspiras con Beatriz, te destruiré. Incluso ciego, encontraré la manera». «Lo sé», respondió ella. «No lo traicionaré». Así comenzó su lucha conjunta. Durante el día se sentaban en el despacho, inundado de papeles. Eleonora leía en voz alta los informes de los administradores, las facturas, las cartas. Rápidamente comprendió que Beatriz no mentía sobre los problemas, pero exageraba su magnitud. El dinero se escapaba, pero no como un río, sino como un hilo fino. Alguien robaba, con cuidado y astucia. «Aquí hay un error», dijo Eleonora, señalando con el dedo una línea en el registro. «Mire, es decir, escuche, la compra de grano para los establos. El precio está inflado 3 veces en comparación con el mercado, y la firma es la firma del señor Arthur». Sebastián se tensó. «¿Arthur? No puede ser. Me sirve desde hace 20 años. Era leal a mi padre». «La lealtad tiene un precio, Sebastián», dijo suavemente Eleonora. «Quizás alguien le ofreció más». En ese momento, la puerta del despacho se abrió de golpe sin llamar. En el umbral estaba Beatriz. Su rostro estaba distorsionado por la ira. «¿Qué está pasando aquí?», siseó. «¿Por qué esta fulana hurga en los documentos del linaje Valmont?» «Es mi esposa, Beatriz», respondió Sebastián con calma, sin girar la cabeza. «Y son mis ojos. Y ahora dime, ¿por qué le pagas a mi administrador para que falsifique las facturas?» Un silencio cayó en la habitación. Beatriz palideció, pero rápidamente se recuperó. «Deliras, Sebastián. Es mentira. Esta pequeña basura te pone en contra de la familia. ¿Le crees a ella? ¿A ella? ¿A una tullida sin linaje?» «Le creo a ella», dijo Sebastián, y en su voz sonó tal seguridad que a Eleonora se le cortó el aliento. Se levantó, apoyando las manos en la mesa. «Soy ciego, Beatriz, pero no soy estúpido. Hace tiempo que sospechaba que algo iba mal, pero no quería creerlo. Ahora vete, y llévate a Arthur. Si los veo en mis tierras después del atardecer, daré orden a la guardia de disparar a matar». Beatriz miró a Eleonora con tanto odio, que parecía que su mirada podría quemar un agujero. «Te arrepentirás de esto», susurró, dirigiéndose a la chica. «¿Crees que has ganado? Esto es solo el comienzo. No sabes que vive en la Torre Norte. No sabes qué secreto esconde. Cuando lo sepas,
Tú misma huirás de aquí, gritando de horror. Se dio la media vuelta y salió, dando un portazo tal que el polvo cayó del techo. Sebastián se dejó caer pesadamente en el sillón. Parecía agotado. La batalla estaba ganada, pero la guerra continuaba. Gracias, dijo él, sin abrir los ojos. Me has salvado hoy, Eleonora. Has salvado mi casa. La salvamos juntos, respondió ella, acercándose a él y poniendo la mano en su hombro. Él cubrió su mano con la suya y la presionó contra su mejilla. Beatrice habló de la Torre Norte, susurró él. Ella cree que eso me destruirá, pero se equivoca. Debes saberlo. Eleonora, no quiero más secretos entre nosotros. No tiene por qué decirlo. Si le duele, duele, pero es necesario. Respiró hondo, reuniendo fuerzas. Allí, en la Torre Norte, no hay monstruos, ni fantasmas. Allí hay un taller. Mi taller. Antes del incendio, yo no era solo un duque, era escultor. Trabajaba con el mármol. Intentaba capturar la belleza en la piedra. Pero esa noche, cuando comenzó el incendio, yo estaba allí. Trabajaba en una estatua de mi esposa. Estaba tan absorto que no noté el humo. Cuando me di cuenta, era tarde. Corrí a su habitación, pero su voz se quebró. Eleonora se arrodilló ante él, abrazándolo. Tranquilo, tranquilo. No siga. No llegué a tiempo, continuó él. A través de los dientes apretados, los perdí a ambos, y perdí la vista, y perdí la capacidad de crear. Mis manos recuerdan cómo sostener el cincel, pero mis ojos no ven la piedra. Cerré la torre, porque allí está la estatua inacabada, el monumento a mi culpa y a mi impotencia. Eleonora le acariciaba el cabello, consolándolo, como a un niño. Usted no es impotente, Sebastián. Creó algo hermoso, y eso no ha desaparecido. La creatividad vive dentro de usted, no en los ojos, sino en el corazón. Mi corazón está muerto, objetó él, pero ya sin la antigua seguridad. Entonces, ¿por qué late así?, preguntó ella, pegando la oreja a su pecho. Lo oigo, está vivo, y duele, porque está vivo. Esa noche, cenaron juntos en el comedor pequeño. Por primera vez en mucho tiempo en el castillo, sonaba la risa, tranquila, tímida, pero sincera. Eleonora contaba historias divertidas de su infancia, de antes, de que todo se derrumbara, y Sebastián escuchaba, y en su rostro aparecía una expresión de paz, que Marta no había visto en 3 años. Pero cuando la noche cayó sobre el castillo, y Eleonora volvió a su habitación, volvió a escuchar ese sonido. Arañazos. Ahora eran más fuertes, más insistentes, y no venían del pasillo, venían de la pared, detrás de la chimenea. Eleonora se acercó al hogar frío, escuchó un susurro, un gemido quedo y un murmullo. Ayuda. El terror la paralizó. No podía ser verdad. Era un juego de la imaginación o una broma cruel de Beatrice, pero la voz era infantil, fina e infinitamente solitaria. Ayúdame. Eleonora agarró el atizador, la única arma que tenía. Sabía que no debía hacerlo. Sabía que debía llamar a Sebastián, pero algún instinto, el instinto de alguien que también estuvo perdida y olvidada, la obligó a actuar. Comenzó a palpar las piedras de la chimenea, buscando una palanca, un pasadizo secreto, del que hablaban los libros viejos de la biblioteca, y lo encontró. Una piedra cedió. Se movió con un chirrido sordo. Se abrió una estrecha rendija que conducía a la oscuridad. De allí salió un olor a humedad, a podredumbre y a algo más, olor a locura rancia. Eleonora tomó una vela y entró en el hueco. Hola. Llamó en un susurro. ¿Quién está ahí?
No hubo respuesta, solo pasos ligeros alejándose. Eleonora avanzó por un estrecho pasillo de piedra, oculto en el grosor de los muros. Caminó mucho tiempo, bajando más y más, hasta que topó con una puerta de hierro. Detrás de ella se oía una respiración. La puerta no estaba cerrada. La empujó. La vela iluminó una pequeña celda, sin ventanas. En un rincón, sobre un montón de trapos, estaba sentado un niño, una niña, de unos 5 años, delgada, sucia, con grandes y asustados ojos, del color del cielo de tormenta, los ojos de Sebastián. Eleonora casi dejó caer la vela. ¿Quién eres?, exhaló. La niña se encogió en una bola. No me pegues, chilló. Estuve callada. No hice ruido. Mamá dijo que me quedara callada. Mamá. Eleonora sintió cómo la tierra se abría bajo sus pies. ¿Dónde está tu mamá? Se fue, dijo la niña, y una lágrima trazó un camino en su cara mugrienta. Se fue al fuego, y a mí me escondió aquí. Dijo que papá no debía saber, papá se enfadará, papá es un monstruo. Eleonora se tapó la boca con la mano, para no gritar. Una niña, la hija de Sebastián, a la que todos creían muerta, estaba viva. 3 años. 3 años había vivido en los muros, como una rata, alimentándose de sobras, escondiéndose de su propio padre, porque su madre, una Eleonor enloquecida, le inculcó que su padre la mataría. Beatriz lo sabía. De repente ese pensamiento atravesó el cerebro de Eleonora. Beatriz lo sabía. Y Arthur lo sabía. Mantuvieron a la niña aquí, como un plan de respaldo, o como instrumento de chantaje, o simplemente disfrutando del tormento del duque. Ven conmigo, dijo Eleonora, extendiendo la mano. No dejaré que te hagan daño. Tu papá no es un monstruo. Él te ama. Lloró por ti 3 años. La niña miró la mano con desconfianza, luego el rostro de Eleonora, su cicatriz. Tú también tienes una marca, dijo. Como papá. ¿Tú también te quemaste? Todos nos quemamos, pequeña, respondió Eleonora, sonriendo a través de las lágrimas. Pero ahora apagaremos este fuego. Vamos. Sacó a la niña del calabozo. Salieron al dormitorio de Eleonora, sucias, cubiertas de telarañas, pero libres. En ese momento, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. En el umbral estaba Sebastián. Había sentido la corriente de aire del pasadizo secreto. Había venido a comprobar. ¿Eleonora?, llamó con ansiedad. ¿Qué pasa? Huelo a sótano. ¿A dónde fuiste? Eleonora llevó a la niña hacia él. Sebastián, dijo, y su voz temblaba de emoción. Encontré algo que usted perdió. Extienda la mano. Sebastián frunció el ceño, pero extendió la mano. Eleonora puso en ella la pequeña y delgada palma de la niña. Sebastián se quedó inmóvil. Su rostro palideció. Palpó los deditos, la muñeca fina. Cayó de rodillas. Sus manos volaron al rostro de la niña, palpando la frente, la nariz, las mejillas. No puede ser, susurró, y su voz se quebró en un grito. No puede ser. ¿Aurora? ¿Eres tú? Dios misericordioso. ¿Aurora? ¿Papá?, preguntó la niña en voz baja. ¿No me vas a pegar? Sebastián rompió a llorar. Terrible, ruidosamente, abrazando a su hija, apretándola contra sí, como si quisiera esconderla en su corazón. Pegar, oh mi niña, mi vida, pensé que habías muerto, pensé que te había matado. Eleonora estaba de pie a un lado, mirando la escena, y las lágrimas corrían por su rostro. Sabía que ahora todo cambiaría. Ahora Sebastián tenía una razón para vivir, una razón real, no el deber, no la venganza, sino el amor. Y ella, Eleonora, le había devuelto ese amor, pero también sabía que Beatriz no perdonaría esto. La guerra solo acababa de empezar.
y ahora lo que estaba en juego era más alto que nunca. Ahora estaba en juego la vida de una niña. Sebastián levantó la cabeza. Sus ojos ciegos estaban húmedos por las lágrimas, pero en ellos ardía un nuevo fuego, fuego de furia y determinación. ¿Quién hizo esto?, preguntó él con voz ronca, sin atreverse a moverse. ¿Ves al monstruo? ¿Ves eso de lo que todos huyen? Eleonora levantó la mano y tocó las cicatrices alrededor de sus ojos, tan suavemente como él había tocado su cicatriz la noche anterior. Veo a un hombre al que le duele mucho, dijo ella, y veo ojos que han visto demasiada pena para mirar este mundo. Sebastián soltó un suspiro convulso. Atrapó su mano, presionó la palma contra sus labios. Sus hombros temblaron. El duque, la roca negra, el hombre al que temía todo el distrito, estaba arrodillado ante ella, con el rostro escondido en su palma, y lloraba en silencio. Eleonora se agachó a su lado, abrazándolo por los hombros. Esa noche entre ellos no hubo pasión de lecho conyugal. Hubo algo más. Esa noche, dos almas rotas se encontraron en la oscuridad y comprendieron que incluso los espejos rotos pueden reflejar la luz, si alguien se atreve a acercarles una vela. Pero aún no sabían que esto era solo el principio. El pasado de Sebastián no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Las sombras en el castillo se espesaban, y tenían sus propios planes para la joven duquesa. Tras las paredes de la habitación, alguien estaba de pie, escuchando su respiración. Alguien que no deseaba que en esa casa se encendiera de nuevo la luz. Por primera vez en 3 años, Sebastián se durmió no por el vino, sino por el calor de un cuerpo humano al lado. Eleonora yacía sin dormir, escuchando el latido de su corazón, y se hizo un juramento. No sabe si lo ama, pero lo protegerá, de sus demonios, de su pasado y de aquellos que quieren verlo roto, porque ahora no era simplemente una chica rechazada, era la duquesa de Valmont, y pensaba llevar ese título con honor, aunque para ello tuviera que atravesar el infierno. La noticia de que la pequeña Aurora estaba viva se extendió por el castillo como un incendio forestal, pero esta vez no era un fuego de destrucción, sino de una esperanza salvaje y luminosa. Los sirvientes, que durante años habían caminado como sombras pegadas a las paredes, comenzaron a levantar la cabeza. Se oían susurros agitados en las cocinas, donde el aroma a pan recién horneado parecía tener un nuevo significado. Oraciones de agradecimiento temblorosas en los pasillos fríos. La roca negra, esa fortaleza de dolor, ya no era una tumba sellada, era un hogar que intentaba renacer de sus propias cenizas, con el pulso débil pero constante de un milagro. En la habitación de Eleonora, convertida ahora en el corazón palpitante de la mansión, la mañana entraba tímidamente por las ventanas, filtrándose a través de las cortinas de terciopelo. Aurora dormía en el centro de la gran cama con dosel, hecha un ovillo pequeño y frágil. Sus manos, delgadas y pálidas como el papel, estaban aferradas con fuerza desesperada a la manga del camisón de Eleonora, como si temiera que al soltarla, la realidad se disolvería y despertaría de nuevo en la oscuridad absoluta de su celda de piedra. Sebastián estaba sentado en un sillón de cuero cercano, sin dormir, con la postura rígida de un guardián eterno. Su cabeza estaba inclinada hacia el sonido de la respiración de su hija, absorbiendo cada inhalación y exhalación como si fuera la música más dulce jamás compuesta. Su rostro, habitualmente una máscara de estoicismo, estaba marcado por un asombro doloroso. «Ella está soñando», susurró Eleonora, rompiendo el silencio sagrado con suavidad, mientras acariciaba el cabello enmarañado y sucio de la niña, apartando los mechones de su frente sudorosa. Suspiró y sonrió en sueños. Quizás sueña con el sol o con el jardín que nunca ha visto. Sebastián extendió la mano hacia el sonido de su voz, un gesto lleno de necesidad. Eleonora la tomó entre las suyas y la llevó a la mejilla de Aurora.
guiando sus dedos callosos. Su palma sintió la piel caliente, viva, suave a pesar de la suciedad. No puedo creerlo, dijo él con voz ronca, quebrada por las lágrimas que no podía ver, pero que sentía quemar sus párpados. 3 años. 3 años estuve sentado en la oscuridad, bebiendo mi propio veneno, llorando su muerte cada noche, mientras ella estaba a solo unos metros, detrás de una pared, respirando el mismo aire viciado. ¿Cómo pude ser tan ciego? Y no me refiero a mis ojos, me refiero a mi alma. Cómo un padre no siente el latido de su propia hija. El dolor nos ensordece, Sebastián, respondió ella suavemente, apretando su mano para darle anclaje. El dolor es un ruido constante que ahoga todo lo demás, y el engaño fue cruel, diseñado por una mente retorcida. Su esposa, ella estaba enferma, perdida en laberintos que nadie entendía, y alguien se aprovechó de esa oscuridad para apagar su luz. El rostro de Sebastián se ensombreció. La mención de la locura de su primera esposa y la traición que la rodeaba trajo de vuelta la tensión a sus hombros, como una capa de plomo. Beatriz pronunció el nombre como una maldición antigua, escupiéndolo con veneno. Ella lo sabía. Ella frecuentaba el castillo antes del incendio. Ella traía medicinas para mi esposa, tónicos amargos que supuestamente calmarían sus nervios. Ahora entiendo. Ella la envenenó, no el cuerpo, sino la mente. Le susurraba miedos. Le hizo creer que yo era un monstruo, que yo quería deshacerme de la niña. La manipuló para que escondiera a Aurora, y luego dejó que el fuego hiciera el resto del trabajo sucio. ¿Por qué?, preguntó Eleonora, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda ante la magnitud de tal maldad. ¿Cómo alguien puede odiar tanto? Por la herencia y por el poder, respondió él con amargura, golpeando el brazo del sillón. Si yo moría sin herederos, y Aurora estaba muerta, todo el ducado, las tierras, la fortuna, todo pasaría a ella, a la rama secundaria de la familia. Ella me dejó vivir, pero me dejó roto, esperando que yo mismo acabara con mi vida en un momento de debilidad, o que la locura me consumiera lentamente en esta soledad. Quería que yo fuera mi propio verdugo. Apretó la mano de Eleonora con tanta fuerza que casi le dolió. Pero tú arruinaste su plan perfecto. Tú encontraste la luz en este espejo roto cuando nadie más se atrevió a mirar. En ese momento, Aurora se despertó. Se sentó bruscamente en la cama, con los ojos muy abiertos por el pánico, buscando las sombras familiares de su prisión. Su pecho subía y bajaba con rapidez. Pero vio a Eleonora. Vio la luz del sol jugando en la alfombra. Y vio a su padre. Se quedó quieta, congelada, mirándolo con una mezcla desgarradora de desconfianza y un anhelo profundo e infantil. Papá, susurró, una palabra que sonó extraña en sus labios después de tanto tiempo de silencio. Sebastián se levantó de golpe, tropezando con la mesa, y se arrodilló junto a la cama, tanteando el aire hasta encontrar la manita huesuda de su hija. Estoy aquí, mi amor, dijo con voz quebrada, las lágrimas finalmente escapando de sus ojos ciegos. Estoy aquí, y soy yo. Nadie te hará daño nunca más. Te lo juro por mi vida. Te lo juro por cada día que me quede. La niña lo miró un segundo más, y luego se lanzó a sus brazos, enterrando la cara en su cuello. El llanto que siguió fue el sonido de un dique rompiéndose, 3 años de miedo y soledad saliendo en sollozos incontrolables. Sebastián la envolvió con sus grandes brazos, meciéndola, besando su cabeza sucia, murmurando palabras de amor y perdón. Eleonora los miraba desde el otro lado de la cama, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, sintiéndose una intrusa en este momento sagrado, pero también sintiéndose inexplicablemente parte de él, porque ella había unido esos pedazos rotos, ella había cosido esa herida con hilos de valentía,
Pero la paz fue breve, cruelmente breve. Apenas unas horas después, cuando el sol estaba en su cenit, el sonido de cascos de caballos rompió la tranquilidad del patio. No era un solo caballo, era una tropa, un carruaje negro, grande y ominoso, con el escudo real dorado brillando en la puerta. Se detuvo frente a la entrada principal. El sonido de las botas militares golpeando la piedra resonó hasta el segundo piso. Marta entró en la habitación, pálida como un fantasma, con las manos temblorosas aferrando su delantal. «Su Excelencia», dijo con voz estrangulada, «ha llegado el magistrado real, Lord Harrington, y el médico jefe de la corte. Vienen con la guardia. Dicen que tienen una orden del rey». Sebastián se puso de pie lentamente, soltando a Aurora con cuidado. Su postura cambió al instante, de padre amoroso y vulnerable a duque indomable y feroz. La máscara de hierro volvió a su lugar. «Quédate con Aurora», le ordenó a Eleonora. Su voz no admitía réplica. «No salgas. Escóndela si es necesario. Pase lo que pase. No salgas de esta habitación». Bajó las escaleras, guiándose por la barandilla y por su memoria perfecta de cada escalón. En el vestíbulo lo esperaban 3 hombres: el magistrado, un hombre corpulento con peluca empolvada y toga, que miraba el castillo con desdén; el médico, delgado y con mirada de ratón, sosteniendo un maletín de cuero; y el tercero, Arthur, el administrador traidor, que miraba al suelo, incapaz de levantar la vista ante su amo. «Duque de Valmont», dijo el magistrado con voz pomposa que rebotó en las paredes de piedra. «Hemos recibido una denuncia grave, de máxima urgencia. Se nos ha informado que usted, en su lamentable estado de enajenación mental y dolor, ha secuestrado a una niña campesina y la mantiene oculta en este castillo, haciéndola pasar por su hija fallecida en un delirio morboso». Sebastián soltó una risa seca y aterradora que hizo que los guardias en la puerta pusieran las manos en sus espadas. Enajenación, secuestro, delirio. Veo la mano venenosa de mi prima Beatrice en cada palabra que sale de su boca. «Magistrado». Esa niña no es una campesina. Esa niña es mi hija, Aurora de Valmont. Ella sobrevivió al incendio y fue ocultada en los muros de mi propia casa, por personas crueles que ahora pagarán por ello. «Eso es médicamente imposible», intervino el médico, ajustándose las gafas con nerviosismo. «Hay un certificado de defunción, firmado por mí mismo hace 3 años. Vi los restos. Si hay una niña aquí, no puede ser Aurora, y si usted cree que lo es, eso solo confirma la grave preocupación de Lady Beatrice sobre su estabilidad mental y su capacidad para administrar sus bienes. Queremos ver a la niña», exigió el magistrado, dando un paso adelante. «Y tenemos una orden firmada para llevarla bajo la custodia de la corona, a un orfanato seguro, hasta que se aclare la verdad y se identifique a sus verdaderos padres. Usted, mi señor, será examinado y posiblemente confinado. Nadie tocará a mi hija», rugió Sebastián, y su voz hizo vibrar los cristales de las ventanas. «Esta es mi casa, y yo soy la ley en estas tierras. Largo de aquí». «Guardias», gritó el magistrado, perdiendo la paciencia. «Apresen al duque, está fuera de sí». 2 soldados entraron con las alabardas en alto. Sebastián estaba solo, ciego, en medio del vestíbulo, contra hombres armados y la ley corrupta. Dio un paso atrás, buscando a tientas algo, una espada decorativa en la pared, un bastón, cualquier cosa para defender su sangre. De repente, una voz resonó desde lo alto de la escalera. Clara, firme, y llena de una autoridad helada que cortó el aire como un cuchillo. «Deténganse». Todos miraron hacia arriba. Eleonora descendía. No llevaba su vestido de sirvienta. Llevaba uno de los vestidos antiguos que había encontrado en los baúles, de terciopelo granate oscuro, con un cuello alto de encaje.
Su cabello estaba recogido en un moño severo, y su cicatriz, esa marca que antes intentaba ocultar con vergüenza, ahora estaba expuesta, brillando a la luz de las velas como una medalla de guerra. No bajaba la mirada. Miraba a los hombres con el desdén de una reina que encuentra insectos en su salón. ¿Quién es esta mujer?, preguntó el magistrado, confundido por la aparición. Soy la duquesa de Valmont, dijo ella, cada paso resonando en el silencio, llegando al lado de Sebastián y tomando su brazo con posesión. Esposa de este hombre ante Dios y madre adoptiva de la niña que ustedes intentan robar con mentiras. ¿Esposa? El médico se burló, soltando una risita nerviosa. Oímos que el duque compró una compañera, una chica del pueblo con un defecto. Pero una esposa, eso es ridículo. Cuidado con su lengua, doctor, dijo Eleonora con suavidad. Pero sus ojos verdes eran dagas que apuntaban a la garganta del hombre. O le haré cortar esa lengua por insultar a la nobleza en su propia casa. Tenemos documentos, tenemos testigos, el matrimonio es legal y sagrado, y mi palabra tiene peso. Se volvió hacia el magistrado, clavando su mirada en él. Usted habla de secuestro y de pruebas, pero la niña tiene la marca de nacimiento de los Valmont, en el hombro izquierdo, una marca en forma de media luna roja. Inconfundible. ¿Lo sabía Arthur? Miró al administrador, quien se encogió, temblando. O Beatriz olvidó mencionar ese pequeño detalle en su denuncia falsa porque sabía que la destruiría. El magistrado vaciló. Miró a Arthur, quien estaba sudando profusamente. ¿La marca?, murmuró el magistrado, revisando sus papeles con nerviosismo. Sí, se menciona en los registros de nacimiento de la Lady Aurora, una marca distintiva. Entonces compruébelo, desafió Eleonora, alzando la barbilla. Pero hágalo aquí, ahora, delante de nosotros. Y si es ella, si esa niña tiene la marca, entonces ustedes estarán intentando llevarse a la heredera legítima de un ducado, basándose en las mentiras de una mujer que quiere usurpar el título. ¿Sabe cuál es la pena por traición a la nobleza, magistrado? ¿Sabe lo que el rey hace con los que intentan robar linajes? El silencio cayó en el vestíbulo, pesado y asfixiante. Eleonora había jugado una carta arriesgada, una carta de póker en un juego de vidas, pero había funcionado. La duda se sembró en los ojos de la ley. El miedo a equivocarse pesaba más que el oro de Beatrice. «Traigan a la niña», dijo el magistrado finalmente, con mucha menos arrogancia, secándose el sudor de la frente con un pañuelo. Marta trajo a Aurora. La niña se aferró a la falda de terciopelo de Eleonora, escondiéndose de los extraños. Eleonora se arrodilló a su altura, susurrándole palabras de calma, y bajó suavemente el vestido del hombro izquierdo de la niña. Allí, pálida pero claramente visible contra la piel sucia, estaba la marca de nacimiento en forma de luna. El magistrado se inclinó, ajustó sus lentes, la examinó en silencio y se enderezó, pálido. «Es ella», murmuró. «Dios santo, es la marca, es ella». «Ahora», dijo Sebastián, sintiendo el cambio en la atmósfera, su voz recuperando todo su poder. «Salgan de mi casa, llévense a sus guardias y sus mentiras, y díganle a Beatrice que si vuelve a acercarse a mi familia, si vuelve a enviar a sus perros, no esperaré a la justicia del rey. Yo seré la justicia, y mi sentencia será definitiva». Los hombres se retiraron, murmurando disculpas apresuradas, tropezando unos con otros en su prisa por salir de la mansión. Arthur intentó escabullirse con ellos, pegado a la pared, como una rata, pero Sebastián, guiado por el sonido arrastrado de sus pasos y el olor de su miedo, se movió con una velocidad sobrenatural. Lo agarró del cuello con una mano, levantándolo casi del suelo con una precisión aterradora. «Tú no, Arthur», susurró el duque al oído del traidor.
Tú y yo tenemos una larga conversación pendiente sobre medicinas, sobre puertas cerradas y sobre incendios. Arthur cayó de rodillas, sollozando, aferrándose a la bota del duque. Fue ella, fue Beatrice. Ella me obligó, dijo que me daría tierras. Dijo que usted estaba loco. Yo solo cerré la puerta de la torre. No sabía que la niña estaba en el muro. Lo juro, mi señor. Enciérrenlo en el calabozo. Ordenó Sebastián a los sirvientes que habían aparecido, armados con palos y herramientas de jardín. Y no le den agua. Mañana decidiré si vive o muere. Cuando las puertas se cerraron y el silencio volvió al vestíbulo, Sebastián se giró lentamente hacia donde estaba Eleonora. Buscó su rostro con las manos temblorosas, trazando sus facciones. Lo hiciste, susurró, con incredulidad y devoción. Los enfrentaste, me defendiste, te interpusiste entre la espada y yo. Nadie, nunca, había hecho eso por mí, ni siquiera antes de la oscuridad. Soy su esposa, Sebastián, respondió ella, y por primera vez, esas palabras no pesaban como una cadena de oro, sino como un escudo de acero. Y esta es mi familia ahora, y nadie toca a mi familia. Esa noche, la atmósfera en el castillo era diferente. No de victoria total, sino de preparación para la guerra. Sabían que Beatrice no se detendría, que su odio era un pozo sin fondo, pero ahora estaban unidos. Eran una fortaleza inexpugnable. Sebastián y Eleonora estaban en la biblioteca. Aurora dormía profundamente en un sofá de terciopelo cercano, bajo la vigilancia constante de ambos. El fuego crepitaba en la chimenea. Sebastián estaba de pie junto a la ventana. La lluvia había comenzado de nuevo, golpeando el cristal como dedos impacientes. «Tengo que hacerlo», dijo él de repente, rompiendo el silencio reflexivo. «¿Hacer qué?», preguntó Eleonora, levantando la vista de un libro que no estaba leyendo. «Tengo que ver», dijo él, girándose hacia ella. Con un movimiento decidido, se quitó la venda negra, revelando sus ojos cicatrizados y nublados. «No puedo protegerla si estoy en la oscuridad. No puedo luchar contra Beatriz, contra el mundo, si no veo a mi enemigo, si no veo venir el golpe». «Pero los médicos dijeron que era imposible», dijo Eleonora con tristeza, acercándose a él, sintiendo el dolor de su esperanza. «Dijeron que los nervios estaban muertos. Los médicos de aquí», respondió él con intensidad. «Pero he oído hablar de un cirujano, en la capital, un extranjero del este. Dicen que hace milagros. Dicen que puede quitar la niebla de los ojos con instrumentos de plata. Es peligroso, muy peligroso. Podría morir en la mesa por la infección, o perder la razón por el dolor, pero si hay una posibilidad, una sola posibilidad entre mil de ver tu rostro, de ver el rostro de mi hija, de ver el color del cielo, tengo que intentarlo». Eleonora le tomó las manos. Sentía el miedo vibrar en él, pero también la determinación de acero templado. «¿Y si falla?», preguntó ella en un susurro. «¿Y si lo pierdo para siempre?». «Ya me tienes», dijo él, acariciando su cicatriz con el pulgar, con una ternura infinita. «Pero quiero darte más, Eleonora. Quiero darte al hombre que fui, o al menos a un hombre completo. Quiero ver la mujer que me salvó. Eleonora, irás conmigo, a la capital, a ese nido de víboras donde nos juzgarán». «Iré», respondió ella sin dudar ni un segundo. «Iré a donde vaya usted. Al fin del mundo si es necesario, pero prométame una cosa». «¿Qué?». «Que no importa lo que pase. No importa si la operación tiene éxito o no. No importa si vuelve a ver la luz o se queda en la sombra. Nunca dejará de mirar con el corazón, porque ese es el hombre al que amo. El hombre que ve mi alma, no mi rostro». La confesión quedó en el aire, suave y poderosa como un juramento. Sebastián se quedó inmóvil, como si le hubieran disparado. «¿Me amas?»,
preguntó con voz de asombro, como si fuera la cosa más increíble del mundo. Sí, dijo ella, mirándolo a sus ojos ciegos. Amo al hombre que lloró por su hija, amo al hombre que me dio un hogar cuando todos me rechazaron. Amo sus cicatrices y su oscuridad. Lo amo, Sebastián, y lo amaré hasta que el último fuego se apague. Él la atrajo hacia sí y la besó, con una pasión que borró todo el miedo, el dolor y el pasado. En ese beso había una promesa de futuro, un futuro por el que valía la pena arriesgarlo todo, incluso la vida. A la mañana siguiente, al amanecer, el carruaje de los Valmont partió hacia la capital. Llevaban con ellos la esperanza frágil, el miedo punzante y un amor recién nacido y feroz. Pero no sabían que Beatriz ya estaba allí, tejiendo su red, esperándolos, y que la cirugía no era el único peligro mortal que acechaba en la gran ciudad. La sociedad no perdonaba a los diferentes, y Eleonora, con su cicatriz y su origen humilde, estaba a punto de entrar en la arena de los leones, para luchar por el alma de su marido. La última esperanza del duque no era solo recuperar la vista. La última esperanza era que su amor fuera lo suficientemente fuerte para sobrevivir a la verdad que les esperaba en la capital. La verdad final sobre quién inició realmente el incendio y por qué. La capital no los recibió con fanfarrias, ni con la calidez que uno espera al llegar a un refugio, sino con el estruendo ensordecedor de los carruajes de hierro sobre el adoquín irregular. El olor acre a carbón quemado, especias rancias y cuerpos hacinados, y la indiferencia fría de una multitud que se movía como un río turbio. Para Eleonora, que solo conocía la tranquilidad verde del campo y el silencio sepulcral del castillo, la ciudad parecía una bestia hambrienta, una maquinaria gigante de dientes afilados, lista para devorar a los débiles y a los puros. El carruaje de los Valmont, cubierto del polvo del largo viaje, se detuvo finalmente frente a una casa adosada de piedra gris en el barrio aristocrático. La casa estaba cerrada, las ventanas cubiertas con postigos de madera que parecían párpados cerrados de un cadáver, y olía a humedad y a abandono. Pero era territorio seguro, o al menos, eso necesitaban creer. Sebastián bajó del carruaje, apoyándose pesadamente en el brazo de Eleonora. Su rostro estaba pálido, con una fina capa de sudor en la frente, y la tensión marcaba nuevas y profundas líneas alrededor de su boca. El viaje había sido un tormento para sus sentidos agudizados. Cada ruido de la ciudad golpeaba sus oídos como un martillazo. «Estamos aquí», dijo él, levantando la cabeza hacia el ruido incesante de la ciudad que no podía ver, pero que sentía vibrar en sus huesos. «El nido de las víboras, Eleonora. Aquí el aire es venenoso. No te separes de mí. Ni un instante. En la capital, las sonrisas cortan más profundo que los cuchillos, y los abrazos suelen ser para buscar dónde clavar la daga». Entraron en la casa fría, donde los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas como fantasmas del pasado. Eleonora encendió las lámparas con manos temblorosas, tratando de crear un hogar en medio de esa desolación. Esa noche, durmieron abrazados, vestidos, como soldados en una trinchera esperando el ataque al amanecer. Al día siguiente, llegó el cirujano, el doctor Petrov, un hombre bajo y compacto, con una barba gris descuidada, olor a tabaco fuerte y éter, y manos que, sorprendentemente, no temblaban en lo absoluto. No hizo reverencias, no ofreció condolencias. Examinó a Sebastián en silencio, con la brusquedad de quien valora la anatomía por encima del título. Iluminó sus ojos con una lámpara brillante que siseaba. Eleonora contenía la respiración en un rincón oscuro, retorciendo un pañuelo entre sus dedos hasta casi rasgarlo, rezando a todos los santos que conocía. «Hay esperanza»,
dijo finalmente el doctor, con un acento áspero del este, guardando sus instrumentos. El nervio está dañado, quemado en los bordes, pero no muerto. Hay una sombra densa, como una catarata de fuego y tejido cicatrizado que bloquea la luz. Puedo intentar quitarla, raspar la oscuridad, pero debo advertirle, duque, el dolor será terrible, peor que el fuego mismo, y si me muevo 1 milímetro, si usted parpadea en el momento equivocado, la oscuridad será permanente e irreversible. Hágalo. Dijo Sebastián sin dudar ni un segundo. Su voz resonó en la habitación vacía. He vivido en la penumbra demasiado tiempo. Prefiero la oscuridad total del abismo a esta niebla gris que me asfixia. Quiero ver a mi esposa. Quiero ver el rostro de mi hija, o no ver nada en absoluto. La operación se programó para 2 días después, 2 días de espera agonizante, donde cada tic-tac del reloj parecía un golpe en el pecho, mientras Sebastián se preparaba mentalmente, meditando en silencio. Eleonora tuvo que salir a la ciudad. La casa estaba vacía de provisiones. Necesitaban medicinas específicas, vendas de lino limpio, éter y suministros que el doctor había exigido. Salió cubriendo su rostro con un velo grueso y oscuro, para ocultar su cicatriz de las miradas curiosas. Pero no pudo ocultar su porte. Caminaba con la espalda recta, con la dignidad que había aprendido de Sebastián, ignorando el lodo de las calles. En la farmacia central, un lugar lleno de frascos de cristal y olores medicinales, mientras esperaba que el boticario preparara los ungüentos, escuchó susurros a su espalda, venenosos y agudos. Es ella. Decían 2 damas con sombreros de plumas extravagantes, ocultando sus bocas detrás de abanicos de encaje. La criada que embrujó al duque. Dicen que le da pociones de hierbas oscuras para mantenerlo dócil. Dicen que la niña que encontraron no es su hija, sino una bastarda que ella trajo de la aldea para asegurar su posición y robar la fortuna a Valmont. Eleonora se tensó, sintiendo cómo la sangre le subía al rostro. Las mentiras de Beatriz ya habían llegado a la capital. Se habían extendido como la peste negra, infectando los salones y las calles. Se giró lentamente, con una calma que no sentía, y levantó el velo, mostrando su cicatriz en toda su crudeza y sus ojos verdes llameantes de indignación. Si tienen algo que decirme, señoras, dijo con voz clara y potente que silenció la tienda, díganmelo a la cara. No se escondan detrás de sus abanicos como cobardes. Soy Eleonora de Valmont, y mi honor está más limpio que sus lenguas viperinas. Las damas jadearon, horrorizadas por la cicatriz y por la audacia de la joven. Retrocedieron tropezando con sus faldas, y se retiraron apresuradamente, como ratas asustadas por la luz. Eleonora tomó sus medicinas, pagó con una moneda de oro y salió, con el corazón golpeándole en el pecho como un tambor de guerra. La batalla había comenzado, y ella estaba en el frente, sola. Llegó el día de la operación. La habitación principal se convirtió en un quirófano improvisado. Las cortinas se cerraron. Se encendieron docenas de velas. El olor dulce y nauseabundo a éter y alcohol llenaba el aire. Sebastián yacía en la mesa larga, atado con correas de cuero grueso en las muñecas y los tobillos para no moverse por los espasmos del dolor. Eleonora estaba a su cabecera, sosteniendo su mano, prometiéndole con cada caricia que no lo soltaría. «No mires», le pidió él, con la voz tensa, sintiendo el frío del acero cerca de su rostro. «No quiero que veas esto. No quiero que veas mi debilidad. Miraré», respondió ella, besando sus nudillos blancos por la tensión. «Soy su esposa, Sebastián. Estoy aquí para lo bueno, para lo malo y para lo doloroso. No me iré». El doctor comenzó. El tiempo perdió su significado, se estiró y se deformó. Cada minuto era una hora de tortura. Sebastián no gritó. Su orgullo no se lo permitía, pero Eleonora vio cómo su cuerpo se arqueaba violentamente contra las correas, cómo los músculos de su cuello se tensaban hasta parecer cuerdas de acero,
cómo el sudor frío perlaba su frente y se mezclaba con las lágrimas involuntarias. Vio sus labios moverse en una plegaria silenciosa. O quizás estaba llamando su nombre como un mantra para no caer en la locura. Cuando todo terminó, horas después, los ojos de Sebastián estaban cubiertos con vendas gruesas, manchadas de sangre fresca. Parecía un guerrero caído. Ahora solo queda esperar, dijo el doctor Petrov, limpiando sus instrumentos manchados con un trapo. Sus manos ahora sí temblaban ligeramente por el esfuerzo. 7 días. En 7 días quitaremos las vendas. Y sabremos si Dios ha sido misericordioso o si el destino es cruel. 7 días de oscuridad total. 7 días de infierno. Sebastián estaba débil, febril, delirando por momentos. El dolor punzante no lo dejaba dormir. Eleonora no se apartaba de su lado ni un instante. Le daba agua con una cuchara, le leía poesía en voz baja, le cantaba canciones de cuna que recordaba de su infancia lejana, le cambiaba los paños fríos en la frente ardiente. Se convirtió en su enfermera, su guardiana, su ancla. Al tercer día, cuando la fiebre de Sebastián estaba en su punto más alto, Beatriz vino. El golpe en la puerta fue imperioso. Eleonora bajó a recibirla, bloqueando el paso a la escalera con su propio cuerpo. La duquesa llevaba un vestido de seda roja, brillante como la sangre fresca, y una sonrisa triunfante pintada en los labios. «Vengo a ver a mi primo», dijo ella, intentando pasar por alto a Eleonora como si fuera un mueble. «Me han dicho que está indispuesto, pobre Sebastián, siempre tomando decisiones estúpidas y arriesgadas. ¿Ya está muerto? Sería una lástima. Los trámites son tediosos. Está descansando», dijo Eleonora, fría como el hielo, sin moverse un milímetro. «Y usted no subirá. No dejaré que su veneno se acerque a él mientras está vulnerable. No pondrá un pie en esa habitación». Beatriz se rió. Una risa seca y carente de humor. «Tú no puedes detenerme, ratita de campo. Soy su familia. Soy una Valmont. Tú eres solo un error temporal, un capricho que pronto será corregido. Tengo abogados trabajando día y noche. Cuando Sebastián muera en esa mesa, o cuando se demuestre que está loco e incapaz, el ducado será mío. Y tú volverás a la alcantarilla de donde saliste, sin un centavo, y con esa bastarda que llamas hija». «Él no está loco», dijo Eleonora, dando un paso adelante, obligando a Beatrice a retroceder por pura fuerza de voluntad. «Y no va a morir. Él va a ver, Beatrice. Va a abrir los ojos y va a ver. Va a ver todo lo que usted hizo. Va a ver su traición. Va a ver el monstruo que se esconde bajo su seda roja. Y cuando lo haga, no habrá lugar en la tierra donde pueda esconderse de su justicia». Beatrice perdió la sonrisa. Por primera vez, vio en los ojos de Eleonora algo que la inquietó. No vio a una criada asustada, vio a una rival peligrosa, a una loba defendiendo a su pareja. «Veremos», siseó con odio. «Disfruta de tus últimos días en esta casa, duquesa de la nada». Se fue, pero la amenaza quedó colgada en el aire como una nube tóxica. Eleonora subió corriendo las escaleras. Entró en la habitación y cerró la puerta con llave y cerrojo. Se apoyó contra la madera, temblando incontrolablemente. Necesitaba pruebas. Necesitaba algo más que palabras y fe para destruir a Beatriz antes de que ella los destruyera a ellos con sus leyes y sus mentiras. Mientras Sebastián dormía un sueño inquieto, Eleonora comenzó a buscar. Sabía que Beatriz había vivido en esa casa de la capital durante años antes de que Sebastián se casara. Tenía que haber dejado algo, un rastro, un error. Buscó en el despacho, revolviendo papeles, en la biblioteca, en los cajones cerrados, forzando cerraduras con un cuchillo de cocina, y finalmente, en el doble fondo de un joyero antiguo de nácar en la habitación de invitados, encontró un frasco.
Un frasco pequeño, de cristal azul cobalto, con un residuo de polvo blanco en el fondo, y junto a él, una carta a medio terminar, arrugada, con la letra inconfundible y afilada de Beatriz, una carta que nunca envió, o quizás una copia que guardó como trofeo morboso. La dosis debe ser precisa, querido boticario, demasiado, y morirá rápido, lo cual levantaría sospechas de envenenamiento. Poco, y no tendrá el efecto deseado. Necesitamos que parezca locura, una melancolía profunda que le nuble el juicio. Ella debe creer que el fuego es la única salida, que su hija es un monstruo. Cuando el trabajo esté hecho, recibirás el resto del pago. Eleonora leyó la carta con horror. Las letras bailaban ante sus ojos. Era la prueba definitiva, no solo de la maldad, sino del asesinato, la prueba de que Beatriz había envenenado a Eleanor, la había empujado al abismo de la locura y al suicidio. Guardó el frasco y la carta en su pecho, cerca de su corazón, sintiendo cómo le quemaban la piel como si fueran brasas ardientes. Llegó el séptimo día. El amanecer trajo una luz grisácea. El doctor Petrov estaba allí, con sus tijeras plateadas y su expresión grave. La habitación estaba en penumbra, las cortinas cerradas herméticamente, para que la luz repentina no hiriera los ojos sensibles y crudos. Sebastián estaba sentado en el borde de la cama, respirando agitadamente, sus manos aferradas a las sábanas. Eleonora estaba a su lado, sosteniendo sus hombros, sintiendo la tensión en sus músculos. Sus manos estaban heladas. ¿Estás lista?, preguntó él. Su voz era un susurro ronco, lleno de miedo. Estoy aquí, respondió ella. Pase lo que pase, estoy aquí. El doctor comenzó a cortar las vendas. El sonido de la tela rasgándose era ensordecedor en el silencio, capa tras capa. La tela blanca y manchada caía al suelo como piel muerta, revelando el rostro de Sebastián. Sus ojos estaban cerrados, los párpados hinchados, rojos, con costras de sangre seca en las pestañas. Ábralos lentamente, milord, susurró el doctor, conteniendo la respiración. Muy lentamente. Sebastián frunció el ceño. Sus pestañas temblaron, luchando contra el peso y el miedo. Y entonces, muy despacio, con un esfuerzo titánico, abrió los ojos. Eleonora contuvo el aliento. El tiempo se detuvo. Él parpadeó, mirando al vacío. Sus pupilas se dilataron y contrajeron. Su expresión no cambiaba. Era una máscara de confusión. El silencio se alargaba, insoportable, pesado como una lápida. «Sebastián», llamó ella, con la voz estrangulada. «¿Ves algo? Dígame algo». Él giró la cabeza lentamente, buscando el sonido de su voz. Sus ojos, esos ojos grises tormentosos que habían estado muertos durante 3 años, se fijaron en ella. Se entrecerraron, enfocando, luchando contra la borrosidad. Una lágrima solitaria y brillante rodó por su mejilla. «Luz», susurró él, con incredulidad. «Veo luz, veo sombras, veo formas». Levantó la mano, temblorosa, y tocó el rostro de Eleonora. Pero esta vez no fue a ciegas. No fue un tanteo en la oscuridad. Sus dedos fueron directos a su mejilla, trazaron la línea de su mandíbula y se detuvieron en sus labios. «Eleonora», dijo, y su voz estaba llena de un asombro sagrado. «Eres tú. Eres más hermosa de lo que imaginé en mis sueños. Tu cicatriz es como un hilo de plata que te marca como una guerrera. Es perfecta». Eleonora rompió a llorar, de alivio, de alegría pura y devastadora. Se lanzó a sus brazos, cubriéndolo de besos, mojando su rostro con sus lágrimas. «¿Me ves?», sollozó. «¿Me ves? Dios mío, ¿me ves?». «Te veo», respondió él, enterrando el rostro en su cuello, respirando su aroma. «Y veo el futuro. Por primera vez en mi vida, veo un futuro».
El doctor Petrov sonrió por primera vez, guardó sus tijeras y salió discretamente de la habitación, dejándolos solos en su milagro, cerrando la puerta a un mundo que volvía a tener color. Pero la celebración no duró mucho. La realidad de la guerra que libraban volvió a la mente de Eleonora. Se apartó suavemente de él, secándose las lágrimas, y sacó el frasco azul y la carta arrugada de su vestido. Sebastián, dijo ella, poniéndose seria, su rostro endureciéndose. Hay algo más que debes ver. Ahora que puedes, tienes que leer esto. Es el arma que necesitamos. Le entregó la carta y el frasco. Sebastián la tomó. Sus ojos, aún débiles y llorosos por la luz, recorrieron las líneas, al principio con dificultad, luego con rapidez. Su rostro se endureció. La alegría y la ternura se transformaron en una furia fría, terrible y mortal. Ella la mató, susurró, y su voz era el sonido del hielo quebrándose. Beatrice. Ella le dio el veneno. Ella puso la idea del fuego en su mente. Ella manipuló a una mujer enferma. Asesinó a mi esposa. Y casi asesina a mi hija. Me robó 3 años de vida. Me robó la luz. Apretó la carta en su puño hasta arrugarla. Se levantó de la cama, tambaleándose un poco, pero manteniéndose firme. Vístete, Eleonora, dijo, con una autoridad que no admitía discusión. Saca tus mejores joyas. Vamos a ir a un baile. Esta noche es la gran gala del rey en el Palacio de Invierno, y Beatrice estará allí, celebrando mi supuesta caída, bebiendo champán sobre mi tumba. Pero tus ojos, protestó Eleonora, asustada por su intensidad. Están débiles. La luz te hará daño. Necesitas descansar. Descansaré cuando se haga justicia, respondió él, mirándose en el espejo por primera vez en años, viendo al hombre que había vuelto del abismo. Mis ojos aguantarán. Quiero que me vea. Quiero que vea mis ojos mirándola fijamente mientras la destruyo. Quiero que toda la corte, que el rey mismo, vea quién es realmente la duquesa Beatriz. Y quiero que te vean a ti, a mi lado, como mi igual. Esa noche, el carruaje de los Valmont se dirigió al Palacio Real, atravesando las calles iluminadas de la capital. Eleonora llevaba el vestido verde esmeralda, el mismo que Charlotte había manchado y que ahora era un símbolo de su resistencia, limpio, reparado, con un broche de diamantes cubriendo la marca del vino. Sebastián iba de negro riguroso, elegante y letal. Llevaba una venda negra simbólica en la mano, apretándola, un recordatorio de lo que había superado. Llegaron al palacio. Subieron la gran escalinata de mármol. Entraron en el salón de baile, iluminado por 1000 velas. La música se detuvo de golpe. Las conversaciones cesaron. Las cabezas se giraron como una ola. Beatriz estaba en el centro del salón, vestida de oro, rodeada de admiradores, riendo con la cabeza echada hacia atrás, segura de su victoria. Pero entonces vio a Sebastián, vio que caminaba sin bastón, sin apoyarse en nadie, vio que sus ojos, esos ojos que ella creía apagados para siempre, la miraban directamente, cruzando la sala con la precisión de un francotirador. Su risa se cortó, su rostro se puso blanco como el papel. La copa de cristal que sostenía se deslizó de sus dedos, cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. El sonido resonó en el silencio mortal del salón. El duque de hielo había vuelto. Había regresado del mundo de las sombras, y esta vez traía el fuego consigo, un fuego de verdad que quemaría todas las mentiras. El sonido del cristal rompiéndose contra el suelo de mármol resonó como un disparo en el silencio sepulcral del salón de baile. Beatriz miraba los fragmentos de su copa esparcidos a sus pies, y luego levantó la vista hacia la figura que avanzaba hacia ella. Sus ojos, habitualmente fríos y calculadores, estaban desorbitados por el terror puro. No era un fantasma lo que veía, era algo peor. Era la justicia encarnada en un hombre
al que ella había intentado enterrar en vida. Sebastián avanzaba por el pasillo que la multitud había abierto instintivamente. No llevaba bastón. Sus pasos eran firmes, seguros. El andar de un depredador que ha acorralado a su presa. A su lado, con la cabeza alta y la mano apoyada suavemente en su brazo, iba Eleonora. Su cicatriz brillaba bajo la luz de las 1000 velas, no como una marca de vergüenza, sino como una advertencia. Hemos sobrevivido al fuego. ¿Podrán ustedes sobrevivir a nuestra verdad? Primo, graznó Beatriz, intentando componer una sonrisa que parecía más una mueca de dolor. Sebastián, es un milagro. Puedes ver, alabado sea el cielo. Extendió los brazos, intentando jugar el papel de la pariente aliviada, esperando que la etiqueta de la corte lo obligara a aceptar el abrazo, pero Sebastián se detuvo a 3 pasos de ella, y su mirada, esos ojos grises, que ahora brillaban con una claridad aterradora, la clavó en el sitio. No hay milagros aquí, Beatrice, dijo él, y su voz, aunque no era un grito, llegó a cada rincón del inmenso salón, silenciando incluso el roce de las sedas. Solo hay hechos y consecuencias. ¿De qué hablas?, preguntó ella, con una risa nerviosa, mirando a su alrededor buscando apoyo. Estás alterado. La emoción de recuperar la vista. La emoción de ver al asesino de mi esposa a la cara. La cortó él. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Los abanicos se detuvieron. Los músicos bajaron sus instrumentos. La palabra asesino flotó en el aire pesado y perfumado de la corte. Beatriz se puso blanca como la cera. ¿Cómo te atreves?, siseó, abandonando la máscara de amabilidad. Estás loco. Esa mujer te ha envenenado la mente. Señaló a Eleonora con un dedo tembloroso. Sebastián dio un paso más, invadiendo su espacio, obligándola a retroceder. Ella no me ha envenenado. Ella me ha salvado del veneno que tú has estado vertiendo en mi copa y en mi vida durante años. Metió la mano en su levita y sacó el frasco azul cobalto. Y la carta arrugada. ¿Reconoces esto, verdad, tía? Beatriz miró el frasco y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Eso no es nada. Es medicina. Es acónito, dijo Sebastián, levantando el frasco para que la luz lo atravesara. Mezclado con láudano. La misma mezcla que encontré en la mesita de noche de Eleanor la semana antes del incendio. La misma mezcla que la hizo alucinar, que la hizo creer que yo era un monstruo y que el fuego era su única salvación. Desdobló la carta. Y esto es tu confesión, escrita de tu puño y letra, dirigida a tu boticario de confianza. ¿Quieres que la lea ante el rey? Es una falsificación, gritó Beatrice, perdiendo la compostura por completo. Es mentira. Nadie te creerá. Soy una duquesa. Y tú eres un ciego inútil casado con una criada. Ya no soy ciego, dijo Sebastián con una calma letal. Y ella no es una criada. Es la duquesa de Valmont, la mujer que desenterró a mi hija de la tumba de piedra donde tú la obligaste a esconderse. ¿Hija? El murmullo de la multitud se convirtió en un rugido. ¿La niña está viva? ¿Qué está diciendo? Sebastián se giró hacia la multitud, hacia el rey que observaba desde su trono elevado con expresión grave. Mi hija Aurora está viva, anunció. Sobrevivió al incendio, pero vivió 3 años emparedada en los muros de mi propio castillo, oculta por el terror que esta mujer le inculcó a su madre. Beatrice sabía que estaba viva. Arthur, mi administrador, lo sabía. Esperaban que yo muriera de dolor o me quitara la vida para que el título pasara a su rama. Me robaron a mi esposa, me robaron a mi hija y me robaron 3 años de luz. Se volvió de nuevo hacia Beatriz, quien ahora temblaba incontrolablemente, acorralada. Pero se acabó. La oscuridad se ha disipado, y ahora, todos pueden verte como yo te veo, no como una dama,
sino como una asesina codiciosa. Beatriz miró a su alrededor, buscando un aliado, una cara amiga, pero solo vio desprecio, horror y la espalda de la sociedad que tanto veneraba. Nadie se acercó a ella. Se había convertido en una paria en un segundo. «Guardias», dijo el rey, levantándose de su trono. Su voz era tranquila, pero tenía el peso de una sentencia. «Acompañen a Lady Beatriz a la torre. Será interrogada al amanecer, y si estas pruebas son ciertas, y la palabra de un Valmont rara vez falla, la clemencia no será una opción». Dos guardias reales tomaron a Beatriz por los brazos. Ella no gritó, no luchó. Estaba en shock, rota por su propia ambición. Mientras la arrastraban fuera del salón, sus ojos se cruzaron con los de Eleonora, y en ellos, Eleonora no vio odio, vio el vacío absoluto de alguien que lo ha apostado todo y ha perdido. Cuando las puertas se cerraron tras ella, el silencio volvió. Pero esta vez era diferente. Era un silencio de respeto. Sebastián se giró hacia Eleonora y le tendió la mano, delante de toda la corte. «¿Me concede este baile, mi señora?», preguntó él, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero que prometía llegar pronto. Eleonora tomó su mano, sintiendo la fuerza y el calor. «Siempre, mi señor». La música comenzó de nuevo, vacilante, y luego con fuerza. Bailaron en el centro del salón, bajo las miradas de cientos de personas, pero ya no les importaba. Ya no eran la criada y el monstruo, eran el duque y la duquesa, sobrevivientes, guerreros, amantes. El viaje de regreso a Blackwood fue muy diferente al de ida. El carruaje no estaba cargado de miedo y tensión, sino de planes y sueños. Sebastián no dejaba de mirar por la ventana, devorando el paisaje con sus ojos recuperados. «Mira esos árboles, Eleonora», decía, señalando un bosque de robles. Había olvidado lo verde que puede ser el verde. Había olvidado cómo la luz juega en las hojas. Eleonora sonreía, viéndolo descubrir el mundo de nuevo, como un niño. Pero había una sombra en su corazón. Ahora que él veía, ahora que había recuperado su poder y su posición, ¿la seguiría necesitando? Ella había sido su guía en la oscuridad. ¿Qué papel tendría en la luz? Llegaron al castillo al atardecer. El sol teñía las piedras grises de oro y rosa. En la escalinata esperaban Marta, los sirvientes, y en el frente, saltando de impaciencia, una pequeña figura con un vestido nuevo de color azul cielo. «¡Papá! ¡Mamá!», gritó Aurora, corriendo hacia el carruaje antes de que se detuviera por completo. Sebastián saltó del vehículo, ignorando el protocolo, y atrapó a su hija en el aire. La levantó, la giró, riendo con una alegría que hizo que los pájaros levantaran el vuelo. «¡Aurora!», exclamó, mirándola a la cara, viendo cada peca, cada pestaña, el color exacto de sus ojos que eran el espejo de los suyos. «Te veo, por Dios te veo, eres tan hermosa, te pareces a mi madre». Eleonora bajó del carruaje y se quedó parada un momento, observándolos. Era la imagen perfecta de la felicidad, un padre y su hija reunidos. El cuadro estaba completo. ¿Y ella? Ella estaba en el marco, pero ¿pertenecía al lienzo? Sebastián, con Aurora en brazos, se giró hacia ella. Vio su vacilación. Vio la inseguridad en su postura. Bajó a la niña suavemente. «Ve con Marta, cielo. Hay regalos en el baúl. Tengo que hablar con Eleonora». Aurora corrió hacia la casa, gritando de emoción. Sebastián caminó hacia su esposa. Se detuvo frente a ella y tomó su rostro entre sus manos. Sus ojos recorrieron cada rasgo, deteniéndose en la cicatriz. «¿Qué pasa?», preguntó él suavemente. «¿Por qué esa sombra en tus ojos? Hemos ganado. Beatriz ya no existe para nosotros. Arthur está en prisión. Somos libres». «Lo sé», susurró ella, bajando la mirada. «Es solo que
Usted ya no necesita mis ojos, Sebastián. Ya no necesita que le lea, ni que lo guíe. Ahora ve mejor que yo. Y yo. Yo sigo siendo la chica con la cicatriz, la que compró para un propósito. Ese propósito ha cambiado. Sebastián suspiró, y una sonrisa tierna curvó sus labios. Eres tonta, Eleonora de Valmont, dijo él, besando la punta de su nariz. Es cierto, ya no necesito tus ojos para ver los escalones o firmar documentos, pero necesito tus ojos para ver la verdad. Necesito tu corazón para entender la bondad, y necesito tu mano para no perderme en mi propia arrogancia. Me salvaste de la oscuridad, sí, pero también me salvaste de mí mismo. Acarició su cicatriz con el pulgar. Y esta marca, esta cicatriz que tanto odias, para mí es el mapa que me llevó a ti. Es la prueba de que eres real, de que has luchado, de que has sobrevivido. No quiero una muñeca de porcelana perfecta. Quiero a la mujer de fuego que enfrentó a un magistrado por una niña que no era suya. Quiero a mi esposa. Eleonora levantó la vista y vio en sus ojos grises, ahora claros y brillantes, todo el amor que nunca se había atrevido a esperar. Las dudas se disiparon como la niebla matutina. Te amo, dijo ella. Y yo te amo, respondió él. Más que a mi vista, más que a mi título. Vamos a casa, Eleonora. Nuestra hija nos espera. La tomó de la mano y entraron juntos en el castillo. Las puertas se cerraron tras ellos, dejando fuera el frío y el pasado. Epílogo. 5 años después. El jardín de invierno de la mansión Blackwood estaba lleno de luz y color. Las rosas trepadoras, que una vez fueron salvajes y espinosas, ahora cubrían los arcos de piedra con cascadas de flores rojas y blancas. El sonido de un piano venía desde el interior de la casa, una melodía alegre y rápida, acompañada por risas infantiles. Eleonora estaba sentada en un banco de piedra bajo el viejo roble, con un libro en el regazo, pero no leía. Miraba hacia el césped, donde un niño pequeño, de unos 3 años, con el cabello negro y revuelto, intentaba atrapar a un perro grande y lanudo. Más allá, Aurora, ahora una jovencita de 10 años, alta y elegante, le enseñaba a su hermano a lanzar una pelota. Sebastián salió a la terraza. Llevaba las mangas de la camisa arremangadas y tenía manchas de arcilla en las manos. Había vuelto a esculpir. Sus obras ya no eran monumentos al dolor, eran celebraciones de la vida, estatuas de niños jugando, de mujeres leyendo, de ángeles con cicatrices en las alas. Se acercó a Eleonora y se sentó a su lado, pasando un brazo por sus hombros. Ella apoyó la cabeza en su pecho, suspirando de contentamiento. ¿En qué piensas?, preguntó él, besando su cabello. En el espejo, respondió ella sonriendo. ¿Recuerdas? Cuando llegué aquí, Marta me dijo que este lugar era un espejo roto, que solo reflejaba dolor. Sebastián miró a sus hijos, a su hogar lleno de vida. Estaba equivocada, dijo él. O tal vez tenía razón, el espejo estaba roto, pero tú recogiste los pedazos, y con ellos hiciste un mosaico, algo nuevo, algo más hermoso que el original. La luz en el espejo roto, murmuró Eleonora. Brilla más fuerte porque se ha fracturado y se ha vuelto a unir. Sí, coincidió él, tomando su mano y entrelazando sus dedos, y nunca dejaremos que se apague. El niño pequeño corrió hacia ellos, tropezando y cayendo en el césped, pero en lugar de llorar, se levantó riendo y se lanzó a los brazos de su padre. Sebastián lo levantó en el aire, y el sonido de su risa se mezcló con el canto de los pájaros y el viento en los árboles. Eleonora cerró el libro. Ya no necesitaba historias de cuentos de hadas para escapar de la realidad. Su realidad era mejor que cualquier cuento, porque había sido forjada en el fuego, templada en las lágrimas, y sellada con un amor que había desafiado al destino. La chica rechazada y el duque de hielo habían encontrado su primavera eterna. Y en el valle de Blackwood se decía que si pasaba cerca del castillo en una noche tranquila,
Podías sentir el calor que emanaba de sus muros, el calor de un hogar donde el amor había vencido a la muerte,